Esta es una de las cosas más extraordinarias que he vivido. Habiendo vivido en Florida toda mi vida, puedo decir honestamente que nunca antes había visto algo así. La situación que enfrentamos es inquietante. Nuestra riqueza, nuestros avances tecnológicos e incluso el poder de nuestro ejército están todos en juego. Cuando pensamos en el poder global, el primer país que nos viene a la mente es, sin duda, los Estados Unidos de América. Permítanme dejar algo en claro. Estados Unidos es, sin lugar a dudas, la nación más poderosa de la Tierra. Pero al reflexionar sobre la posición actual de Estados Unidos y la amenaza inminente del fin de los tiempos, nos quedamos con una pregunta crucial. ¿Cuál es la posición de Estados Unidos en el contexto de la profecía bíblica? Esta pregunta es una que se está discutiendo cada vez más en los foros de profecía bíblica y en las sesiones de preguntas y respuestas. Algo monumental está sucediendo en Estados Unidos en este momento, algo que podría cambiar el orden global de maneras que nunca anticipamos. Las implicaciones de lo que está sucediendo son a la vez sorprendentes y profundas, ya que las profecías antiguas parecen cobrar vida ante nuestros ojos, insinuando un cumplimiento que resuena profundamente en el corazón de esta superpotencia global. Con un gasto militar mayor que el de las 8 naciones siguientes juntas, Estados Unidos sigue siendo la fuerza más formidable del mundo. Sus fuerzas armadas suelen ser aclamadas como las mejores de la historia. Sin embargo, muchos de los que estudian la profecía bíblica están empezando a sugerir que podríamos estar presenciando el inquietante cumplimiento de las escrituras que predicen la eventual decadencia de la nación, en el contexto de acontecimientos que amenazan el futuro mismo de Estados Unidos. Las tensiones están aumentando políticamente, con figuras polarizadoras como Donald Trump en el centro de la tormenta. Como si esta agitación no fuera suficiente, muchos estadounidenses han comenzado a notar la inquietante aparición de cielos rojos, una señal inquietante que muchos interpretan como un presagio de fatalidad. Pero, ¿qué significa exactamente esta profecía? ¿Estamos realmente al borde de una realidad apocalíptica? ¿Podría ser este el principio del fin? Al ahondar en estas narraciones proféticas, nos encontramos ante la posibilidad de que el fin de nuestro mundo tal como lo conocemos se esté desarrollando ante nuestros ojos. En Estados Unidos, en particular, los temores de un futuro catastrófico inminente se están haciendo más pronunciados. ¿Son estas preocupaciones simplemente el producto de la incertidumbre y la ansiedad, o encierran una verdad más profunda? ¿Está el regreso de Cristo más cerca de lo que pensamos? Estas preguntas no solo las hacen los fieles, sino muchos que están inseguros, pero igualmente preocupados por el estado del mundo. ¿Qué nos espera? ¿Están las respuestas ocultas a simple vista, esperando que las veamos? En Hechos 2 y 19 de la madrugada, la Biblia dice: «Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor». Estas palabras sugieren que los fenómenos naturales, como la salida y la puesta del sol, pueden tener significados mucho más allá de su mera apariencia. Tal vez signifiquen cambios más profundos en el mundo que nos rodea, que anuncian la llegada de lo que la Biblia llama el día grande y glorioso del Señor. Tomemos como ejemplo el reciente fenómeno de los cielos rojos que han sido visibles en partes de los Estados Unidos, incluyendo San Francisco y la costa oeste. Los cielos se tornaron de un ominoso rojo anaranjado a medida que el humo de los incendios forestales bloqueaba el sol, creando una escena que muchos describieron como apocalíptica. Los residentes se despertaron con lo que parecía un mundo al borde de la destrucción. Sin embargo, ¿podría ser esta solo una de muchas señales de ese tipo? Estamos a punto de presenciar eventos aún más dramáticos a medida que nos acercamos a la segunda venida de Jesús y el mundo tal como lo conocemos enfrenta sus días finales. En Mateo 24, Jesús compara su regreso y el fin del mundo con los días de Noé. Esta comparación es profundamente inquietante. ¿Por qué? Porque, al igual que en el tiempo de Noé, muchos permanecerán ajenos al desastre inminente, demasiado atrapados en sus vidas diarias, casándose, celebrando y realizando sus actividades habituales, hasta que llegue el diluvio. Nos sirve como un duro recordatorio. Debemos permanecer atentos, conscientes de las señales que nos rodean y no dejarnos tomar por sorpresa.
Hoy, mientras reflexionamos sobre estas señales, hablaremos sobre la posibilidad de que el regreso de Cristo esté más cerca de lo que pensamos, especialmente en el contexto de lo que está sucediendo en Estados Unidos. La importancia de esta conversación no se puede exagerar, ya que las ideas que obtengamos pueden ayudarnos a enfrentar mejor los desafíos que tenemos por delante. Nuestra conversación finalmente nos llevará a un momento de oración, donde podemos fortalecernos en anticipación de lo que nos espera. La Biblia nos recuerda en Mateo 26:41, «Velad y orad para que no caigáis en tentación». Esta instrucción es particularmente crucial en nuestra era, una era que muchos consideran como el fin de los tiempos. En Mateo 24:6-7, Jesús dice, «Oiréis de guerras y rumores de guerras. No os alarméis, porque es necesario que esto suceda, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino». Además, añade en los versículos 7 y 8, «Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias y terremotos en varios lugares». Estos versículos nos dan una idea de lo que nos depara el futuro y de cómo podemos prepararnos para lo que está por venir. Nos desafían a preguntarnos, ¿estamos listos para lo que se desarrollará en los días venideros? Mientras navegamos por una era de desafíos, dificultades, crisis, guerras y desastres naturales sin precedentes, una antigua profecía se está volviendo cada vez más clara, provocando confusión y temor tanto entre los creyentes como entre los escépticos. Esta profecía, que se está desarrollando en los Estados Unidos, está planteando más preguntas que respuestas, en particular porque se alinea con los eventos actuales que están cambiando rápidamente el panorama mundial. Antes de profundizar en los detalles de esta profecía, es esencial entender por qué está sucediendo en Estados Unidos y cómo está impactando al mundo en este momento. Estados Unidos, sin lugar a dudas, atrae la atención mundial, especialmente a medida que esta profecía comienza a desarrollarse. En el mundo de hoy, es innegable que Estados Unidos ocupa un lugar central en el escenario mundial. Como superpotencia, su influencia se extiende mucho más allá de sus fronteras y afecta a países y economías de todo el mundo. Este alcance global no es casual. Estados Unidos ha ejercido durante mucho tiempo un impresionante poder económico y militar, y este dominio es reconocido en todo el mundo. Pero, ¿cómo llegó esta poderosa nación a tener tal influencia? La historia del ascenso de Estados Unidos a la prominencia comenzó en serio durante la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto resultó ser un punto de inflexión fundamental que ayudó a establecer a Estados Unidos como una superpotencia global. El uso de armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki fue un momento clave, que dio a Estados Unidos una ventaja innegable en tecnología militar. Este salto en la capacidad nuclear permitió a Estados Unidos no solo liderar en poder militar, sino también afirmarse como una fuerza dominante en los asuntos económicos y políticos globales. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha estado a la vanguardia de la formulación de políticas internacionales, estableciendo un equilibrio de poder que sigue influyendo en la dinámica global actual. Está claro que el papel de liderazgo de Estados Unidos en el escenario mundial no ha pasado desapercibido. Países como Alemania, Japón y Rusia reconocen a Estados Unidos como la fuerza central en la geopolítica, y reconocen su incomparable poderío militar y económico. Sin embargo, hay cada vez más indicios de que la situación puede estar cambiando. Hoy, muchas personas, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, están empezando a reconocer grietas significativas en el sistema político del país. Algunos incluso han llegado a sugerir que podría ser necesario modificar la Constitución de Estados Unidos para abordar estos problemas crecientes. Los observadores que se preocupan por el país han notado una tendencia preocupante, un declive gradual, pero inconfundible, de la posición global de Estados Unidos. Este declive, aunque lento, es cada vez más difícil de ignorar. Sus consecuencias se están sintiendo de diversas maneras, incluida una crisis económica que hace que el país se enfrente a deudas internacionales asombrosas, inflación y otros problemas críticos. Estos factores han llevado a una creciente pérdida de respeto por Estados Unidos en el escenario global.
La percepción de la debilidad estadounidense también ha abierto la puerta a mayores desafíos por parte de naciones rivales, como lo demuestra la creciente presencia de barcos extranjeros cerca de aguas estadounidenses. Tal vez la realidad más evidente es que los otrora poderosos Estados Unidos parecen haber perdido su firme control sobre el mantenimiento de su poder. Esta decadencia es la razón principal por la que el mundo está observando a Estados Unidos tan de cerca mientras se desarrollan una serie de eventos espiritual y proféticamente significativos. Dentro de Estados Unidos, se está gestando agitación en múltiples frentes, incluida una carrera presidencial políticamente cargada y las reacciones de importantes actores globales como Rusia, China y Oriente Medio. Estos países están observando las crecientes tensiones dentro de Estados Unidos, ya que estas luchas internas tienen el potencial de cambiar el equilibrio de las relaciones internacionales. Pero esa no es toda la historia. El 13 de julio, ocurrió un incidente impactante y violento que provocó oleadas de miedo en todo el país. Se intentó asesinar a nada menos que Donald Trump, el expresidente y actual candidato presidencial. Un hombre llamado Thomas Matthew abrió fuego contra Trump con un rifle tipo AR mientras se dirigía a una multitud en Butler, Pensilvania. El caos que siguió fue capturado en vídeo, revelando la inquietante confusión que siguió. Al final, un francotirador del servicio secreto abatió al agresor antes de que pudiera causar más daño. Este evento ha encendido una ola de especulaciones sobre los motivos del joven y si este acto de violencia tiene algún significado profético. Mientras el mundo observa con incredulidad, la situación en Estados Unidos sigue empeorando. En un giro sorprendente e inesperado, el presidente Joe Biden anunció recientemente que no se presentará a la reelección, dejando la puerta abierta para que Trump posiblemente regrese a la Casa Blanca. Mientras se desarrollan estos cambios políticos, el futuro de la nación sigue siendo incierto, y muchos se preguntan qué le espera a Estados Unidos. En este momento, no se puede ignorar la relevancia de la profecía. Desde una perspectiva escatológica, muchos estudiosos bíblicos están comenzando a ver conexiones entre los eventos recientes en Estados Unidos y las profecías descritas en la Biblia. Si bien los escépticos siguen siendo cautelosos, hay una creciente sensación entre algunos de que las profecías de las Escrituras, predichas hace mucho tiempo, pueden estar al borde de cumplirse. Por lo tanto, es crucial prestar atención a los factores que podrían desencadenar estas profecías, ya que parecen estar desarrollándose en tiempo real. Entonces, ¿qué es esta profecía que parece estar cobrando vida en Estados Unidos y por qué está causando tanto miedo e incertidumbre? Según las interpretaciones escatológicas, la profecía sobre la posible caída de Estados Unidos sugiere que la nación puede enfrentar consecuencias terribles en los días finales. Aunque esto es difícil de aceptar para muchos, un examen más detallado de las Escrituras revela ideas cruciales que podrían aclarar la situación. Esta profecía tiene gran importancia, no solo para los creyentes, sino para los no creyentes y para el mundo en su conjunto. Al estudiar las profecías escatológicas de los libros bíblicos de Daniel, Ezequiel y Apocalipsis, empezamos a ver cómo podrían relacionarse con el papel de Estados Unidos en los últimos días. El libro de Daniel, por ejemplo, contiene la profecía de la última semana, que se refiere a los últimos días que conducen al reinado del Anticristo. Esta profecía indica que, en los últimos días, ciertas señales se harán evidentes, señalando que el fin de la tierra está cerca. A medida que presenciamos el desarrollo de los acontecimientos en Estados Unidos, parece cada vez más probable que estas profecías se estén cumpliendo, y que tal vez estemos presenciando el comienzo del fin. Los desafíos actuales que enfrenta Estados Unidos, guerras, rumores de guerras, hambrunas, terremotos y el posible colapso del dólar, son ciertamente alarmantes, especialmente cuando se los considera dentro del marco de la profecía bíblica. Muchos eruditos bíblicos, haciendo referencia a los libros de Ezequiel, Daniel y Apocalipsis, creen que estas señales apuntan a una caída inminente de Estados Unidos. La omisión de Estados Unidos en estas profecías clave es particularmente preocupante. A pesar del dominio global actual de Estados Unidos, la Biblia no menciona directamente a la nación en el contexto del fin de los tiempos. En cambio, naciones como Rusia y Turquía aparecen de manera más prominente, lo que plantea preguntas sobre el papel de Estados Unidos en el futuro cercano.
Desde la perspectiva escatológica, la ausencia de Estados Unidos en estas profecías sugiere su declive o pérdida de influencia, en consonancia con la ominosa predicción de un cambio global en el poder. Esto incluye el ascenso del Anticristo, que surgirá como gobernante de una coalición de 10 naciones. Como se describe en la visión de Daniel, estas naciones eventualmente someterán su poder a la bestia, que representa al Anticristo. El enfoque geográfico de estas naciones, particularmente en relación con el Medio Oriente, refuerza la idea de que los eventos del fin de los tiempos se centrarán en esta región, en lugar de en Estados Unidos. Una parte clave de este cambio profético implica el posible colapso del dólar estadounidense, que allanaría el camino para el establecimiento de un sistema monetario global único vinculado al número 666, como se predijo en el Apocalipsis. Para muchos, esto marcaría el cumplimiento de las profecías que predicen un colapso del sistema financiero como parte del ascenso más amplio del Anticristo. Además, existe una creciente preocupación por la decadencia moral y espiritual de Estados Unidos. Muchos señalan el alejamiento de la nación de sus fundamentos cristianos, resaltado por la creciente marginación de la Biblia y los valores cristianos en la vida pública, como un factor que contribuye a su posible caída. Esto refleja patrones históricos observados en civilizaciones antiguas, donde las naciones que se alejaron de Dios enfrentaron la destrucción. A pesar de estas señales ominosas, hay esperanza de redención. La historia de Nínive, donde el pueblo se arrepintió y se salvó de la destrucción, ofrece un poderoso recordatorio de que las naciones pueden cambiar su rumbo si se vuelven a Dios. Para los creyentes, esto es un llamado a la oración, al arrepentimiento y a la vigilancia. Al aferrarse a la verdad de las Escrituras, los cristianos pueden atravesar estos tiempos inciertos con fe y esperanza, confiando en que el plan de Dios se desarrollará de acuerdo con su voluntad perfecta. A medida que nos acercamos al futuro, es crucial mantenernos espiritualmente firmes, permanecer vigilantes y seguir buscando la guía de Dios, especialmente en estos tiempos turbulentos. A través de la oración y la fe, podemos encontrar la fuerza para soportar y permanecer firmes en la verdad, confiando en que el plan final de Dios para la humanidad se cumplirá.